Buenas noches Costa Rica, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este su programa De Cara al Pueblo, donde el día de hoy les vamos a traer a ustedes ya como los últimos programas, así la última pólvora que tenemos como Partido Movimiento Libertario para que usted conozca parte de nuestras propuestas y uno de los temas que más preocupa a los costarricenses, y es por eso que nosotros el día de hoy hemos traído de invitado a Daniel Molina para hablar aparte del tema ese tan fuerte, tan preocupante, por el cual también el país está pasando, ¿verdad? Y también hablar acerca de la economía para los próximos 4 años, para el próximo gobernante que vaya a tener nuestra querida Costa Rica. Primero que todo, Daniel Molina, buenas noches y es un gusto tenerlo por acá. Representante del Partido Movimiento Libertario. Primero cuénteme quién es Daniel, de dónde es y por qué se unió también a este partido que quiere un cambio positivo para el país. Bueno, yo entré al Movimiento Libertario en 2010 a partir de la campaña de alcalde en Tibás. Yo soy de Tibás, estudio economía, estoy en cuarto año de economía, tengo 20 años. Y pues en ese entonces no tenía como una posición política definida, estaba en el colegio todavía y me estaba recién graduado de bachillerato y me dieron ganas como de, no sé, insertarme un poco más en la política. Y entonces tenía un blog en ese entonces y entrevisté a todos los candidatos a alcalde de Tibás y me llamó bastante la atención el candidato del Movimiento Libertario, Juan Carlos Lacley. A partir de ahí empecé a interesarme más y me entré más en el partido y fui conociendo más gente dentro del partido y acoplándome más a la ideología y pues desde ese entonces me definí como libertario. ¿Cuántos años tiene? Tengo 20 años. 20 años, eso es algo simbólico, algo muy diferente de los otros partidos políticos, porque jóvenes que conocen, así, bueno, llevas 4 años estudiando en economía, has conocido bastante lo que ha pasado, las crisis que ha pasado Costa Rica, sí, y también las consecuencias que podría traer un mal gobierno en el asunto económico. Creo que es uno de los puntos más importantes, en ninguno de los otros programas tal vez habíamos tocado esto acerca de la economía, y es lo que más preocupa al costarricense desde empezar como otros candidatos. Hoy estaba viendo noticias donde otros candidatos dicen sí a más impuestos y pues los ticos no tenemos para pagar más impuestos. O sea, lo que estamos pagando, con eso puede vivir el país, con eso se puede mantener el país, y pues si llegan más impuestos pues también había que estudiarlos previamente, ¿verdad? Para saber en qué se van a gastar esos impuestos y si vamos a ver obras, porque en este momento estamos tal vez pagando gran cantidad de impuestos y al final vemos las mismas carreteras y la atención en instituciones públicas o instituciones del gobierno son pésimas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué está pasando con esos impuestos que los ticos estamos pagando? Una de las principales preocupaciones a nivel económico en Costa Rica es el tema del déficit fiscal. O sea, Costa Rica tuvo en 2007, creo que tuvo un superávit fiscal, y a partir de ahí, cuando Óscar Arias aplicó la medida del plan escudo, a partir de generación de empleo en el sector público, que es un empleo que puede servir en el corto plazo, porque generar empleo en el corto plazo, sin embargo, endeudas al país en el largo plazo, porque no puedes, digamos, es gente que lo contratas en un momento, que ocupas que tal vez maquillar la tasa de desempleo, porque había crisis, entonces la maquillas de momento, pero después esa gente está comprando cargos que tal vez no son tan necesarios, y eso provoca que el gasto aumente progresivamente. Entonces, a partir de ahí, Costa Rica empezó a tener deuda, empezó a endeudarse, y Costa Rica, por ser un país pequeño, se supone que su relación deuda-PIB no debería pasar del 40%. Actualmente andamos por encima del 30%, y se proyecta que para finales del 2014 podríamos llegar a estar por encima de ese 40%. ¿Cuál es el peligro de esto? El peligro de esto es que nosotros, para realizar carreteras, para construir hospitales, para todo eso necesitamos endeudarnos, ocupamos algún préstamo de fondos internacionales. Lo que pasa es que cuando pasamos ese 40%, entonces las medidoras de riesgo nos califican mal. Entonces la gente o nos cobra tasas de interés muy altas, que va a hacer que nuestra deuda aumente más, o no nos presta. Entonces, si no tenemos el dinero y no podemos cómo invertir, entonces no podemos hacer más carreteras, no podemos construir nuevos hospitales, y entramos en un gran problema para el país. Al igual que, digamos, Costa Rica está en un caso como el que sucedió en Grecia, está tal vez en sus primeros pasos, pero Grecia actualmente su deuda progresó, y ahora está en una relación 180% de deuda PIB. ¿Y qué ha tenido que hacer Grecia? Ha tenido que llegar y recortar los puestos públicos de una manera sanguinaria, más que todo, digamos, cortar el gasto del todo, porque se estuvo chineando mucho al empleado público, dándole ciertos beneficios que tal vez no eran tan necesarios, y ahora se miden las consecuencias.
Esto a raíz de las políticas que ha aplicado el Partido de Liberación Nacional en los últimos años. Y uno esperaría que con lo que hizo Oscar Arias tal vez el gobierno le habla de chinchilla, iba a disminuir el gasto público o algo así, sin embargo no, el empleo público ha seguido aumentando cuando no se necesita. Igual que el gasto, en el último presupuesto del Ministerio de Hacienda se viene un aumento en el gasto público. Y estaríamos entonces, o sea, si estamos como dicen actualmente en peligro, imagínense estando entonces en manos tal vez de un gobierno del Frente Amplio con Villalta a la cabeza, o también el mismo Johnny Araya que pide más impuestos. O sea, es que ellos no esconden que no van a poner más impuestos, ellos dicen que sí, vamos a tener que pagar más impuestos, y tampoco hablan de mucho del empleo. O sea, son temas de los cuales ellos, como dicen, maquillan perfectamente ahí uno que otro, pero en sus mismos planes de gobierno no los vemos, claramente. Exacto, sí. El problema de crear más impuestos es que los empresarios en Costa Rica que pagan todos sus impuestos pagan cerca del 55% de sus ingresos en impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Si vos llegas a aumentar los impuestos de los empresarios, ellos no van a tener suficientes recursos para seguir contratando. Algunos tal vez pequeños empresarios que no cuentan con muchas utilidades podrían llegar y cerrar sus empresas. Entonces, la medida de crear mayores impuestos para tal vez tener mayor recaudación y tener mayores ingresos para que el Estado pueda solucionar su déficit fiscal, se cae cuando al aumentar esos impuestos lo que está logrando es que la economía entre en una recesión. Entonces, como crecemos menos, ese aumento en impuestos se va a recaudar sobre una base menor. Entonces, más bien vamos a tener menos impuestos, menos ingreso total. ¿Qué es lo que propone, por ejemplo, el Movimiento Libertario? Nosotros proponemos que no se aumenten esos impuestos y reducir algunos impuestos con el fin de incentivar la actividad económica, que una de nuestras principales propuestas es la generación de 500.000 empleos, que es una propuesta bastante viable a pesar de todo lo que se ha criticado. Por ejemplo, Costa Rica de 1997 al 2000 creció un 6% y generó 436.000 empleos. Nosotros proponemos que será el 7% durante 4 años, lo que es posible crear los 500.000 empleos a partir de ciertas propuestas, y una de ellas es el tema de los impuestos, porque cuando le das esa facilidad al empresario, entonces él tiene mayor capacidad, mayor dinero para expandir su empresa, generar y poder contratar más personas. Eso es lo que también es muy importante, porque también hablemos también de las trabas, que ahora, actualmente el montón de trabas que tenemos que cumplir para poder abrir un negocio. Entonces tenés que invertir los ahorros que tenés para poder abrir tu empresa en puras trabas, estar pagando que esto, que lo otro, y al final el negocio pues ni pega, porque tal vez no pudo invertir la plata que ocupabas en total en el negocio y gastaste gran cantidad de ese dinero pagando otras cosas que son hasta innecesarias y ni sabemos para dónde se van esas platas. Entonces lo que queremos también es disminuir esas trabas para que usted, empresario, pequeña empresa, esa ama de casa que también quiere empezar a trabajar, ese joven que no es que ahora el típico tico que es como, bueno, voy a estudiar para ir a trabajar con el gobierno. No, también creo que muchos jóvenes, muchas personas desde que inician deberían como de montarse en su propio negocio, como dicen, tirarse al agua, no tener ser su propio jefe, y así también sacarle más frutos, más ganancias a esas inversiones que, bueno, muchos sueñan con su propia empresa, pero con tantas trabas en el país pues no las podemos tener. Sí, otra de las principales trabas, además del hecho de que Costa Rica a veces pasa como un mes y medio para que puedas montar una empresa, y tras de eso hay una inversión, sí, y uno está esperando, digamos, esa inversión al rato es un préstamo que te hicieron, y entonces uno está esperando que generar recursos para poder pagar el préstamo, entonces tienen a cobrar y vos ni siquiera has empezado a laborar. Entonces, otro problema es que no se le da crédito a esas personas. Hay pequeños empresarios que tal vez ellos tienen muy buenas ideas de ciertos productos, muchas ganas de progresar, y ocupan dinero, ocupan crédito, y aquí en Costa Rica se le niega porque aquí ocupan demostrar que, si uno no logra demostrar que los dineros fueron, por ejemplo, tal vez una herencia de hace 10 años, y se perdió el acta de función del abuelo, por ejemplo, entonces ya no tenés cómo demostrar cómo conseguiste ese dinero. Entonces te tachan de un solo, de narcotraficante, de lavado de dinero, lo que sea, y no puedes recibir un préstamo. Entonces no puedes montar tu empresa y el dinero se queda ahí, no puedes crecer, ascender socialmente porque hay demasiadas trabas en el sector financiero, al igual que las trabas burocráticas por ejemplo, se paga seguro social. Una de las propuestas del Movimiento Libertario es que las cargas sociales, cuando la empresa está en periodo de prueba, no deberían pagarse, igual cuando el empleado está en periodo de prueba, porque es una inversión que tenés que pagar 2 meses de
¿cómo es que se llama?, de cargas sociales, cuando tal vez la persona no se acaba laborando en la empresa, lo cual es un gasto que no debería asumir. Hay otros países igual, que usted como hasta los 3 años empieza a pagar lo que son los tributos, ¿verdad? Que es lo que terminan pagando, pero hasta los 3 años. Y son países que usted los ve súper progresados, empresarios, jóvenes o hasta ya personas que tienen que como 30 años y ya usted los ve que andan de vacaciones en el mundo, se la tiran súper rico porque tal vez en sus países tienen un sistema tributario muy diferente al que actualmente Costa Rica tiene, y acá, como dicen, el que tiene más es el que está pagando menos impuestos, está esquivándolos. Tenemos un sistema tributario actual que pues igual no es el mejor y no es el conveniente para el país. Pienso que todas estas cosas son parte de un cambio que el país necesita y ocupa ordenar el desorden que hay en el país en el ámbito tributario, porque hay cientos de personas inscritas en tributación y pues ni siquiera tributan, o sea, nunca pues dan su declaración, ¿verdad?, de impuestos. Entonces son parte de las propuestas que el Partido Movimiento Libertario le tiene a usted para que este próximo 2 de febrero vaya a las urnas, haga su voto, haga valer ese derecho que nosotros tenemos. Vivimos en un país democrático donde le estamos motivando para que salga a votar sin miedo, porque queremos un cambio bueno, no queremos más liberación. 4 años más jamás Costa Rica lo soportaría, y menos también el comunismo de José María Villalta. Queremos un cambio positivo, el cambio bueno que el país ocupa, y es que no solamente salga a votar por don Otto Guevara, simplemente también le ofrecemos a usted la propuesta de que vote por los candidatos a diputados en cada una de las provincias donde usted nos está viendo, ya sea en Alajuela, San José, Punta Arenas, Guanacaste, Limón, en cualquier parte del país donde usted le toque que votar, vote en ambas papeletas, también por el Movimiento Libertario, porque Otto Guevara junto a sus diputados, que eso es lo más importante, ¿verdad?, no fragmentar tanto la Asamblea Legislativa y también tener la mayor cantidad de votos por diputados para poder también tenerlos y así aprobar muchos proyectos, también como decirle no al aborto, ¿verdad?, sí a la vida, mientras que otros candidatos por el cual tal vez usted está en este momento pensando que quiere votar, pues apoya el aborto. Entonces son cosas, para mí el tema del aborto ha sido muy prioritario y yo siempre enfatizo, o sea, no podemos apoyar a un candidato que quiera aprobar el aborto en cualquier término. El aborto para mi caso nunca se tiene que dar. Entonces piensen muy bien su voto, que sea un voto informado, no sea que sea un voto de cuento, un voto nada más porque dices no quiero más liberación, voy a apoyar a Villalta. No, eso no es un voto informado. Infórmese también en las propuestas de Otto Guevara en www.laspropuestasdeotto.com, donde su gabinete también le informa a usted acerca de todos esos proyectos, esas propuestas que no son propuestas, al final son compromisos para Costa Rica y son compromisos buenos.